Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar ahora y hacer un nuevo final. Chico Javier. Buenas tardes nuevamente, queridas hermanas y hermanos. Nos disponemos ahora a escuchar la última conferencia de esta primera jornada. Una exposición que nos invita a acercarnos al más grande modelo y guía de la humanidad. Bajo el inspirador título, Jesús y tú, reflexionaremos sobre la relación personal que cada uno puede construir con el Maestro Jesús y la forma en que sus enseñanzas pueden transformar nuestra vida, nuestras decisiones y nuestro camino en la evolución espiritual. Y es así que nuestro siguiente conferencista representa, como ya lo dije antes, una nueva generación de estudiosos y divulgadores de la doctrina espírita en Latinoamérica. Nuestro querido José Ángel Cueto, oriundo de Cartagena, Colombia, es ingeniero civil y posee una maestría en ingeniería con énfasis en estructuras. Desde el año 2010 desarrolla una intensa labor dentro del Centro Espírita Juana de Ángeles, donde ha orientado procesos de formación para trabajadores espíritas, pasistas y desarrollo mediúnico. Su compromiso con la educación doctrinaria lo ha llevado a desempeñarse como director del Departamento Doctrinario de la Confecol, contribuyendo activamente al fortalecimiento del movimiento espírita colombiano. Nos alegra profundamente contar con su presencia en este congreso. Recibamos con un afectuoso aplauso a nuestro querido José Ángel Cueto. Muy buenas tardes para todos los presentes. Que la paz y que el amor de nuestro querido Maestro Jesús nos ilumine y nos acompañe a todos durante esta tarde. Es un placer para mí estar aquí reunidos con todos ustedes para hablar del modelo más ejemplar que Dios nos ha colocado a nosotros para poder alcanzar esa perfección relativa que tanto anhelamos. Tanto es así que hablar de Jesús nos hermana a cada uno de nosotros, a tal punto que podemos decir que nos encontramos aquí hermanos de un mismo corazón. Uno de los eventos más significativos desde el punto de vista trágico fue el ocasionado en la Segunda Guerra Mundial, el denominado Holocausto nazi. Y nosotros, dentro de ese viaje a la historia, podemos encontrar un sinnúmero de historias que logran sensibilizar nuestra alma. Pero de tantas historias que nosotros podamos encontrar en la historia del Holocausto nazi, hay una muy particular de un médico neurólogo, psiquiatra vienés llamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, en el año de 1941, ya siendo un médico muy reconocido en Europa Occidental, recibe una llamada para ser exiliado a los Estados Unidos. Pero Víctor tenía a sus padres muy avanzados en edad y muy enfermos y decidió quedarse en Austria. El resultado fue que un año después, en el año de 1942, Viktor Frankl, junto a su esposa, que estaba embarazada, su padre, su madre y su hermana, fueron direccionados a diferentes campos de concentración. Viktor Frankl pasó por el campo de concentración de Auschwitz, de Dachau y otros tantos más, padeciendo ignominias inenarrables. En 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl sale, pero cuando sale, su esposa y su hijo habían muerto. Su padre y su madre habían muerto. Y su hermana también.
Y Viktor Frankl, ante esta situación tan dolorosa, tan penosa, se preguntó, ¿qué va a ser de mí ahora en adelante? Y es así que él, después de salir de los campos de concentración, desarrolla la logoterapia, una propuesta terapéutica muy interesante que busca darle un sentido profundo a la vida, especialmente en medio del sufrimiento. Y Viktor Frankl en la logoterapia desarrolla una cantidad de conceptos muy interesantes que el espiritismo, esta propuesta maravillosa, nos permite poder ampliar y comprender. Publica un libro que recomiendo a todos los presentes estudiar, que se llama El hombre en búsqueda de sentido existencial, considerado por el The New York Times, el The Washington Post, como una de las 100 obras más influyentes en la historia de la humanidad. Y él publica en otra obra muy importante que se llama en español La presencia ignorada de Dios, algo que nos va a servir de preámbulo para hablar de Jesús. Viktor Frankl decía en esta obra, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que adquiere un sentido. Y nosotros nos preguntamos, todos los seres humanos, espíritas, no espíritas, religiosos, ateos, ¿cuál es la razón de ser del sufrimiento en la humanidad? Y es allí donde la figura del Maestro Jesús, engrandecido por la propuesta filosófica que el espiritismo nos ofrece, nos ayuda a comprender ese sentido. Cuando el Maestro Jesús desencarna en la cruz, los apóstoles que lo habían abandonado, a excepción de Juan y evidentemente las mujeres que son tienen más fortaleza que nosotros los hombres, la gente se preguntaba si el mensaje del Maestro Jesús tenía un asidero, tenía importancia, tenía una realidad. Y cuando Jesús resucita en cuerpo espiritual, viene a demostrarle a la humanidad que somos seres inmortales. Y es así que Pablo de Tarso, en Efesios 5:14, nos dice, despierta tú que duermes, pero no los que están dormidos aquí, sino que duermes espiritualmente, levántate entre los muertos y el Cristo te esclarecerá. Y cuando nosotros leemos, hacemos un estudio especialmente de las cartas de Pablo, podemos llegar a pensar que este estudio es muy religioso. Y voy a hacer un paréntesis antes de adentrarme en el estudio. Hay muchas personas dentro de las filas espíritas y fuera también que dicen que el espiritismo moderno ha sido reducido a una religión, como si decir eso fuera algo negativo. Y evidentemente el maestro Allan Kardec dice que no es una religión en el sentido convencional de su expresión, porque el término ha sido trastocado, tergiversado a lo largo de la historia. Pero en el sentido etimológico del religare, que significa unirnos con el Creador, el espiritismo sí es una religión, lo dice Allan Kardec en la Revista Espírita. Y pensamos nosotros, cuando estudiamos estas palabras, que es algo muy teológico, que solamente los sacerdotes, que solamente los pastores pueden entrar a profundizar. Y el espiritismo, con su propuesta psicológica, nos viene a ayudar a comprender a qué se refería Pablo cuando dice que despertemos de entre los muertos, que Cristo nos esclarecerá. León Denis tiene una expresión que a mí me parece extraordinaria. Dice, el espiritismo no es una doctrina de muertos, sino de vivos, porque la muerte realmente no existe. Y cuando vamos estudiando el Evangelio, encontramos aquella conversación muy interesante que Jesús tiene con los apóstoles. Y los apóstoles se encontraban muy preocupados, porque Jesús había dicho que su momento estaba a puertas de llegar. Y Jesús da aquella expresión que la mayoría de nosotros conocemos. Si me amáis y guardad mis mandamientos, yo rogaré a mi Padre y Él enviará otro Consolador.
Pasaron aproximadamente 18 siglos para que ese consolador se hiciera una realidad. Cuando Allan Kardec, el seudónimo del pedagogo y profesor francés Hippolyte Léon Denis Rivail, publicara un 18 de abril del año 1857 el Libro de los Espíritus, cambiando por completo el rumbo de la humanidad. Y cuando nosotros empezamos a estudiar la doctrina espírita, empezamos a comprender el sentido filosófico y racional que tiene esta maravillosa propuesta. A tal punto que Allan Kardec, en la conclusión sexta del Libro de los Espíritus, dice: la fuerza del espiritismo reside en su filosofía, en el llamamiento que hace a la razón. Porque el espiritismo es filosofía, es ciencia y es moral. Pero Allan Kardec todo lo que hace es tratar de magnificar el mensaje del Maestro Jesús. Y cuando ciertas personas dicen que no se puede hablar de Jesús en el espiritismo porque el espiritismo es ciencia, la respuesta que yo siempre doy es la más básica de todas. Cuando Allan Kardec, en la cuestión 625 del Libro de los Espíritus, le pregunta a los espíritus superiores: ¿cuál es el mayor ejemplo que Dios nos ha colocado para poder acercarnos a Él? ¿Qué responden los espíritus superiores? Una respuesta, la segunda respuesta más corta del Libro de los Espíritus: ved a Jesús. Quiere decir que todo el mensaje que la propuesta filosófica del espiritismo nos presenta se sustenta en el mensaje del Maestro Jesús. Sin Jesús no hay espiritismo. Claro que hay ciencia, claro que hay filosofía, pero es que Jesús también es ciencia y también es filosofía. Y adentrándonos un poco en lo que es el espiritismo y en lo que nos ofrece para poder establecer un vínculo entre Jesús y nosotros, tenemos que comprender un poco la psicología del ser humano. Yo he dicho en otras oportunidades que a mí me hubiese gustado reencarnar en esta actual existencia como psicólogo o como psiquiatra. Pero Dios me castigó y me mandó como ingeniero. No me dio esa oportunidad de ser psicólogo o psiquiatra. Entonces, como no me dio esa oportunidad, lo estudio la psicología, me apasiona. Pero, como también lo dijo muy bien nuestra querida María de la Gracia, Dios da su puñito, pero luego también nos entrega otras cositas. Y no me mandó psicólogo, pero mi esposa sí es psicóloga. Entonces, no hay mal que por bien no venga. Entonces, es importante, dice Juana de Ángelis, comprender la estructura psicológica que se encuentra inmersa en el Evangelio. Y es el propio Jesús que nos entrega una frase que es extraordinaria, que podría dar para un seminario completo. Cuando dice: y habrá un rebaño, un pastor. Es una frase muy profunda y que tiene mucha coherencia con lo que tanto María de la Gracia como nuestro querido Carlos Campetti nos desarrollaron, porque nos está hablando de que llegará un momento, como Jesús le dijo a los apóstoles, en que todos nos convertiremos en uno, porque somos hermanos, hijos de un mismo creador. Y ese pastor será Jesús. Y se preguntan muchas personas: ¿qué significa que habrá un solo rebaño? ¿Que toda la humanidad, los 8.000 millones de habitantes, se convertirán en espíritas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que sí? Esa pregunta la hizo Allan Kardec también en el Libro de los Espíritus. Y los espíritus le dicen: no, no es posible, porque todos tenemos diferentes formas de pensar. Pero los principios y los fundamentos que están en la doctrina espírita se propagarán en las demás religiones, a tal punto que todos podamos hablar en un mismo lenguaje. Cuando nosotros hablamos de Jesús, de la relación que nosotros debemos establecer con Jesús, se nos viene una pregunta fundamental también que se encuentra en el Libro de los Espíritus y que demuestra que tanto Carlos como María de la Gracia como mi persona estuvimos un poco sintonizados, porque los tres hemos hablado de una pregunta y estoy seguro que saben cuál es. La pregunta 886 del Libro de los Espíritus. El verdadero sentido de la caridad tal como Jesús la entendía. Y ya todos hemos visto la respuesta, ¿cierto? El famoso BIP, benevolencia para con todos,
indulgencia para con las imperfecciones de los demás y el perdón de las ofensas. Todos nos preguntamos qué significa vivir con Jesús. Vivir con Jesús es exteriorizar la caridad en todos los aspectos de nuestra vida. Y lo que vamos a hacer, y que es el objetivo principal de este estudio, conferencia, es comprender al detalle cómo Jesús entendía la caridad. Y vamos a empezar primero con el de la benevolencia. Benevolencia significa ser bueno, pero la palabra bueno es una expresión muy genérica que a veces nos cuesta mucho comprender. Y para eso vamos a recordar un diálogo muy interesante que Jesús tiene con varios doctores de la ley judaica. Y un doctor de la ley judaica le dice a Jesús: Maestro, ¿qué es necesario para alcanzar la vida eterna? Jesús, que aplicaba la mayéutica socrática, le devuelve la pregunta con otra pregunta y le dice: ¿qué está escrito en la ley y tú qué interpretas? El hombre, que era un doctor de la ley, no podía decir que no sabía y le responde: amarás a Dios, tu Señor, por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero los doctores de la ley judaica, con ese afán que tenían de mostrar que sabían, le hacen una pregunta a Jesús para tratar de dejarlo en ridículo. Y le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús empieza a narrar la parábola del buen samaritano. Una parábola extraordinaria que tiene demasiadas aristas. Porque cuando este hombre, el samaritano, ayuda a la persona que se encontraba herida, no pregunta qué le pasó. Lean la parábola y él no le pregunta qué te pasó, quién te hirió, quién te robó, porque es lo que ocurre con la mayoría de nosotros. Cuando alguien tiene algo, decimos: ¿qué te pasó? ¿Qué ocurrió? Dime. Queremos saber los detalles. Pero este hombre no le pregunta. Él no dice de dónde vienes, no pregunta quién te hirió, no, simplemente lo ayuda. Y Jesús, luego de explicar esta historia muy interesante, con una profundidad psicológica, no le responde al hombre, al doctor de la ley judaica, sino que le dice: ahora dime tú cuál de los tres es el prójimo. Y una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer cuando estudiamos a Jesús es, como decimos en la costa atlántica en Colombia, es meternos en el cuento, en la película. Si yo tomo el Evangelio, tomo las obras de Humberto de Campos, tomo las obras de Amelia Rodríguez, que me hablan de la vida de Jesús, yo tengo que ponerme en el lugar, entender, como si fuera una película. Y me pongo en ese escenario. Si Jesús me pregunta, ¿cuál de los tres es el prójimo? Y el doctor, que era una persona muy soberbia, le dice: el samaritano. Pero le responde el samaritano no porque él quisiera responder eso, sino porque la razón le impedía poder responder algo diferente. Y esa era una dinámica muy interesante que Jesús hacía. Eso es ser benevolente, no cuestionar, sino servir y ayudar en todo momento. Y para ampliar este concepto, el espíritu de Joao Cleofás, a través de la mediunidad de nuestro querido Divaldo Pereira Franco, una obra que se llama Intercambio Mediúnico, nos entrega una frase que a mí me fascina. La coloco en muchas de mis conferencias y estudios, porque dice Joao Cleofás: el momento de amor es el puente colocado entre los extremos del yo angustiado y del prójimo necesitado, a fin de que transiten de forma segura las emociones y se renueven los sentimientos. El momento de amor. Y dice, es un puente que conecta los extremos del yo angustiado y del prójimo necesitado. Es decir, yo me encuentro aquí angustiado por los problemas en el hogar, por situaciones económicas difíciles, por problemáticas existenciales, por un hogar disfuncional. Me encuentro aquí angustiado. Y Joao Cleofás dice que hay un puente donde en el otro lado se encuentra un prójimo necesitado. Si yo paso ese puente,
que me permita a mí distanciarme del que está necesitado incluso más que yo, experimento el momento de amor. Y dice Joao Clofaz, en un momento de amor, Jesús vino a la tierra. Porque la grandeza de Jesús no está en haber sido crucificado, sino en venir de huestes espirituales bastante avanzadas por ser un espíritu puro para encarnar aquí en la tierra. Y esto es importante entenderlo. Yo me acuerdo de una experiencia que tuve estando en una ciudad de España. Estaba en un tren y el viaje que iba a tener duraba un poco más de 1 hora. Y escuché una conversación. No es que fuera, no sé cómo le dicen aquí, chismoso. La palabra chismoso aplica aquí también. No es que fuera chismoso, sino es que era curioso. En Cartagena decimos que las personas no son chismosas, sino curiosas. Entonces yo escuché la conversación y me llamó la atención lo que escuché, que un señor hablaba con un amigo, un señor ya de unos 60 y algo de edad, con un amigo. Y me llamó la atención por lo que escuché y de curioso me concentré en la conversación. Y este señor le decía a su amigo, hace muchos años yo me encontraba en una situación económica muy difícil. Yo era profesor público del Estado, tenía ya 2 hijos y la situación económica se estaba complicando. Y en medio de esa situación desesperante, mi esposa un día se levanta y me dice, amor, estoy embarazada. Y este hombre le decía a su compañero que el golpe que sintió fue muy fuerte. Una situación económica difícil, frustración en el trabajo y ahora viene un nuevo integrante para la familia. Él se preocupó, se estresó un poco, decidió tomar la decisión de la forma más calmada, se entregó a Dios. Pero resulta que, pasado varios meses, el médico le dijo, su hija va a nacer con una condición especial, síndrome de Down. Y entonces el hombre se preocupó profundamente porque dijo, sin dinero, frustrado en el trabajo, un hijo más, una boca más que alimentar y además con síndrome de Down, yo no voy a poder con eso. Con los costos que tiene sacar adelante a un niño en estas condiciones. Y lo primero que se le vino a la mente, le dijo al amigo, fue, no podemos tener a esa niña. Y el hombre le dice a su esposa, me duele lo que te voy a decir, pero tenemos que abortarla. Porque yo estoy muy angustiado. Yo me encuentro de este lado del puente y me encuentro muy angustiado y no voy a poder con esta situación. La esposa le dice que lo replantee, que piense. Y este hombre dice que una noche cualquiera, él se acordó de Jesús. Y dijo, Señor Jesús, en esta noche, después de mucho tiempo sin hablar contigo, te quiero pedir que me ayudes. Que me ayudes a cargar esta cruz que siento que no puedo cargar. Y él dice que estando en esa oración, escuchó una voz que le dijo, ten a la niña que Jesús te va a ayudar a cargar esa cruz. Y este hombre se levanta en la mañana convencido de que debía tener a la niña. Tienen a la niña y la niña nace efectivamente con síndrome de Down y la niña creció y se hizo adulta. Y decía este hombre que él recordaba esa escena porque su hija con 14 años de edad y síndrome de Down lo esperaba todos los días en la casa. Y cuando él llegaba, le abría los brazos y le decía, papá, por fin llegaste. Cuando tú vienes, yo soy la niña más feliz del mundo. Y el hombre contaba la anécdota y lloraba, me impactó. Porque se fustigaba por el solo hecho de pensar en que pudo haber abortado a su hija. Y le decía, cerrando ya la conversación con el amigo, mi hija ha sido lo más grande que Dios me ha podido regalar. Y Jesús me ayudó a poder sacarla adelante. Y todas las situaciones adversas pasaron. Porque en un momento de amor decidió acordarse del prójimo necesitado. Esa niña que es un espíritu con las mismas necesidades que él necesitaba reencarnar.
En ese momento de amor, él decidió cruzar el puente y ayudar a su propia hija. Es el momento de amor que el Maestro Jesús nos está invitando a que experimentemos. Cuando nosotros pensamos en cómo cargar nuestra cruz, en ese sentido alegórico, simbólico, del que el Evangelio nos habla, decimos, es que hablar de la cruz es algo muy complejo, es algo muy difícil. Y un mensaje que un espíritu amigo nos dio en nuestra institución espírita nos puede ayudar a comprender lo que implica ir de la mano con Jesús. Y este espíritu amigo nos decía, siente el abrazo del Hijo del Hombre. Y ya saben por qué es el Hijo del Hombre, Carlos lo explicó muy bien en la mañana. Y apóyate en su hombro. Él te guiará en el túnel oscuro de tus vicisitudes. Respira tranquilo bajo su amparo y disponte a abrir el corazón. Hazlo con confianza y con fe, que siempre habrá un mañana mejor para todos. Y tú estás llamado para su construcción. Y esto último es maravilloso. Todos los aquí presentes estamos llamados para construir un mundo mejor. Todos, absolutamente todos. Yo siempre hago un ejercicio, ya les dije que Dios me castigó con la ingeniería, eso quiere decir que estoy muy afiliado con los números, y siempre hago un ejercicio muy rápido, que no es exacto, es lo que nosotros denominamos en el mundo de las ciencias como hacer estimaciones. Yo he hecho el siguiente ejercicio, un ejercicio personal, de pensar cuántos espíritas más o menos podemos ser en el mundo. Somos aproximadamente 8.000 millones de habitantes. Según los censos que han hecho especialmente en Brasil, que ya tienen bastantes años, más lo que uno puede percibir que hay fuera de Brasil, podríamos redondear que personas que están, digamos, adentradas en el conocimiento espírita pueden ser unas 8 millones. Puede que sean más los que hayan oído alguna vez, porque son más, pero que estén involucradas por lo menos medianamente y que se puedan denominar simpatizantes o trabajadores, son menos, pero vamos a redondearlo en 8 millones. 8 millones de 8.000 millones de habitantes es el 0.001%. En palabras más sencillas, significa que una de cada 10.000 personas en el planeta Tierra están involucradas con la doctrina espírita. Y la pregunta que yo siempre hago a las personas que van a nuestra institución es la siguiente. Si tú, porque a veces personas se acercan y dicen que yo no soy importante, yo no soy conferencista, no soy medio, no tengo energías, yo no soy nada en el centro espírita. Y yo le digo, ¿tú crees que tener un conocimiento que solo una de cada 10.000 personas tienen a profundidad en el planeta Tierra es algo que no tiene mayor importancia? Eso quiere decir que algo Jesús vio en nosotros que nos permitió estar aquí hoy. Hay algo. Y ocurre lo mismo que ocurrió con Saulo de Tarso. Saulo perseguía a Jesús y Jesús, viendo en él lo que él no era capaz de ver en su interior, lo toma para cimentar y divulgar su mensaje por todo el mundo. A tal punto que el cristianismo no existiera hoy en día sin Pablo de Tarso. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué ve Jesús en mí? Algo está viendo Jesús en mí que me está invitando a que lo transforme en amor y en caridad hacia los demás. Por eso hay que agradecer. En todo momento hay que agradecer. Yo siempre he dicho que en mis oraciones, cuando me levanto, yo le agradezco a Dios por la vida y le digo, gracias Señor porque soy espírita. Porque no sé qué fuera de mi vida sin el espiritismo. Pero no por algo fanático, no, sino porque el espiritismo permitió comprender el valor de mi vida. El valor de nuestras vidas es algo que no se nos puede pasar desapercibido a nosotros. Y por eso hay que agradecer en todo momento. Mi sobrino, que tiene 2 años y medio, es de familia espírita, mi hermano es espírita, le está enseñando a orar ya. Y le dijeron al niño, que ya más o menos habla, le dijeron, usted tiene que agradecer todo. En la noche hay que hacer la oración y usted tiene que agradecer. Y yo le dije a mi hermano, está con él, ayúdalo para que él aprenda a orar.
Y entonces le explicaron eso al niño, hicieron una videollamada porque él está viviendo en Portugal ahora. Hicimos una videollamada y yo le dije, Felipe, porque él se llama Felipe, Felipe, tienes que aprender a orar y agradecer a Dios por todas las cosas buenas del día. Mi hermano al día siguiente me llama y me dice, hizo la oración. Y yo le dije, ¿qué digo? Digo, Señor, gracias por la gelatina de hoy. Te quiero agradecer también por las uvas, porque a él le gustan mucho las uvas, pero especialmente por el helado que me dio mi mamá. Y yo quedé pensando en esa oración que hizo mi sobrino y dice, es aprender a agradecer lo mínimo, entender que todo lo que nos sucede en la vida es motivo para agradecer. Poder caminar, poder ver, escuchar lo que nos decía María de la Gracia muy bien, todo eso tenemos que agradecerlo. Y eso nos va a permitir a nosotros tornarnos cada día más benevolentes. Y entonces llegamos a un nivel mayor. Todos podemos hacer el bien en algún momento, pero el nivel mayor es el de la indulgencia. Este es un escalón más arriba. Porque la indulgencia es la virtud dentro de la caridad que nos permite a nosotros ver el error en el otro, pero no juzgarlo ni tampoco exponerlo públicamente. Y el pasaje más interesante que nosotros encontramos en el Evangelio es el de la mujer adúltera. Una mujer que ha sido encontrada siendo infiel y el pueblo judío, de características muy, pero muy machistas, había decidido que la mujer encontrada en adulterio debía morir lapidada, apedreada. Los hombres no, porque al hombre el cuerpo le pide más que a la mujer. Entonces, a la mujer adúltera la encontraron cometiendo un pecado. Los fariseos, que buscaban la forma de tentar al Maestro Jesús, dijeron, este es el momento exacto para hacer caer a Jesús. Y le preguntan, Maestro, esta mujer ha sido encontrada en adulterio, siéndole infiel a su esposo. Y que, por cierto, para que los que no lo saben, Amelia Rodríguez, en un pasaje muy interesante, dice que su esposo se encontraba frecuentando a otras mujeres, algo muy, muy particular. Pero le preguntan, esta mujer ha sido encontrada en adulterio, siéndole infiel a su esposo. La ley dice que debe morir lapidada. Cuando este hombre dice eso, estaban los hombres a su alrededor con sus respectivas piedras. Y uno se pone en la película, lo que digo, me pongo en la película. Imagínense la situación. Yo me pongo en la situación que me hagan esa pregunta a mí. Y digo, ¿qué respondo? Porque si digo, no la apedreen, no la lapiden, entonces van a decir que yo estoy en contra de la ley mosaica y por ahí se van a agarrar para perseguirme. Pero si digo que sí lo hagan para cumplir la ley mosaica, entonces me van a decir, ¿y tú no hablas de amor? Esa es la pregunta capciosa en la que tú dices, si respondes sí o no, pierdes. Si responder es perder. Imagínense esa situación, que a uno le hagan esa pregunta. ¿Yo qué respondo? Y Jesús no le responde ni un sí ni un no, le dice, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y empezó a escribir en el suelo. Y dicen los mismos evangelios que los de mayor edad se fueron alejando primero. ¿Por qué será que los mayores se fueron alejando? Porque eran los que tenían más pecados, los que tenían más falencias. Y cuando Jesús empezó a escribir y vieron en lo que Jesús escribía sus falencias morales, decidieron soltar la piedra. Claro que había un momento especial ahí. El tenor vibratorio que tenía que haber para que un hombre dispuesto a asesinar a otro, viendo su falencia moral, no lo hiciera, era la vibración moral que había en ese momento. Porque si esa expresión la digo yo también llevo piedra ahí con la mujer adúltera. Y Jesús, luego, dice el evangelista Juan, se incorporó y le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, no, Señor. Jesús le respondió, tampoco yo te condenaré, vete y en adelante no peques más. No le dice que lo que hizo estuvo bien. Le dice, levántate del error y no la expone públicamente. La indulgencia es algo muy, pero muy complejo.
que podemos practicar, sí, pero es muy complejo mantenerla en el tiempo. Cuando nosotros encendemos la televisión y vemos a un político, bueno, no sé, en Colombia cuando las personas ven a los políticos empiezan a decir cosas, pero en Honduras no sé, aquí los políticos todos son muy buenos, son honrados todos. Porque en Colombia no son tanto, por eso pregunto, no sé si en Honduras aquí son muy honrados, entonces cuando uno prende la TV y ve la noticia y ve que se robaron los dineros de los niños, de los enfermos, las personas enseguida reaccionan. En el momento que uno reacciona y dice algo que ese político merece tal cosa, desde ese momento nos olvidamos de la indulgencia. Y hay un ejercicio muy interesante que nosotros podemos hacer y es, imagínense que ese político que está robando fuera tu padre o tu madre. ¿Cómo sería la situación allí? Ah, no, a mi padre y a mi madre no, porque ellos fueron los que me trajeron al mundo. ¿Por qué no miras al que se equivoca de esa forma? Porque él se está comprometiendo. Dice Becerra de Meneses en una oración que me encanta muchísimo: Señor, permíteme orar no por aquellos que sufren, sino por aquellos que hacen sufrir. Porque los que sufren bien están pagando la deuda del banco, pero los que hacen sufrir, ay, 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 están entrando en candela viva. Por eso, en un mensaje muy interesante que el Espíritu de Emanuel, en una obra que se llama Encuentro Marcado, dice lo siguiente: la vida es amor y la ley es justicia. Sin embargo, como marco de interacción, la divina providencia colocó entre ambas la fuente de la misericordia, asegurando el equilibrio. Esto es súper profundo. Cuando uno se toma el espacio de estudiar a Emanuel, uno encuentra en frases una profundidad enorme como aquí. Esto es una frase súper profunda, digna de todo un estudio psicológico. Porque lo que está diciendo aquí Emanuel es cierto que la vida está regida por el amor y la justicia. ¿Se acuerdan? Lo vimos. La última ley que resume a las otras leyes, ¿cuál es? Ley de amor, justicia y caridad. Son hermanitas inseparables. Porque cuando hablamos de amor y de caridad, siempre hay alguien que dice, pero ¿y dónde está la justicia? ¿Cómo me pides tú que ame a alguien que hace mal? La justicia siempre debe estar. Y dice Emanuel, la vida es amor y la ley es justicia. Sin embargo, como un marco de interacción entre ¿qué? Entre el amor y la justicia, la divina providencia colocó la misericordia para que haya equilibrio. Porque si amas y no eres justo, no es amor. Y si tú, amando, dañas a otra persona, tampoco estás siendo justo. Pero también podemos caer en el otro extremo, de queriendo ser justos, implantamos la agresividad en el otro porque es que tiene que pagarla. Nos olvidamos del amor. Y si me olvido del amor, tampoco hay justicia. Porque para que estas dos virtudes queden pegadas, es como si fuera un pegamento entre el amor y la justicia, debe estar la misericordia. Misericordia que la divinidad tiene con nosotros. La reencarnación, el estar aquí sentados, es el mayor acto de misericordia que Dios puede tener para con nuestras vidas. Habiendo cometido tantos errores durante tantas encarnaciones, se nos ha dado la oportunidad de reencarnar para redimir y para avanzar. Porque eso también es otra cosa interesante. En la pregunta 167 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec le pregunta a los espíritus superiores cuál es el objetivo de la reencarnación y los espíritus le responden: la expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿dónde estaría la justicia? Y es una respuesta muy profunda también, porque la mayoría de personas dicen es que los espíritas hablan solo del pasado de la reencarnación y eso es falso. Si nosotros tomamos todas las obras espíritas, y yo me atrevo a decirlo, el 90% del mensaje espírita habla del presente y del mañana, y solo el 10% habla del pasado. Y lo hace porque para poder comprender el presente hay que echar una vista hacia el pasado, solo para eso. Los espíritas solo hablan de reencarnación. No es cierto. La reencarnación la usamos para comprender la problemática existencial del sufrimiento.
pero el espiritismo se concentra en el presente y en el porvenir, sustentándose en el mensaje iluminador del Maestro Jesús. Emmanuel finaliza este mensaje diciendo: el amor sabe que sin justicia el camino se sumergiría en el caos. Oigan, el amor sabe que si no hay justicia, todo se sumerge en el caos. Yo te amo, haz lo que tú quieras, que yo igual te voy a amar. No, tiene que haber justicia. Y la justicia a su vez reconoce que sin amor la meta se perdería en las tramas del odio, porque siendo riguroso con las faltas del prójimo, me olvido del amor. Enciende, dice Manuel, pues la lámpara de tu compasión e ilumina la marcha. Ser compasivo, indulgente para con los errores de los demás. Es un trabajo que tenemos que efectuar arduamente, muy complejo. Y hay algo interesante también que el espíritu Marco Prisco nos dice. La indulgencia con que disculpamos a los infelices mide la altura del espíritu. Yo siempre que veo la palabra indulgencia me acuerdo desde Chico Xavier. Es el ejemplo más cercano que veo yo de lo que era la indulgencia. Y la indulgencia, es decir, la capacidad de yo ver el error en el prójimo y no ahondar en ese error, no exponerlo públicamente, es lo que mide la altura del espíritu. La capacidad de discernir en la lucha presenta un escalón de evolución en la que nos detenemos. Capacidad de discernir. Va más allá de la intelectualidad. Es la capacidad que tenemos nosotros de saber operar en una situación específica con razón y con sentimiento. Y la conducta en el momento del testimonio revela la extensión de nuestra fe. Indulgencia, capacidad de discernimiento y la conducta adecuada, conducta asertiva y una conducta que va de la mano del Maestro Jesús. Y llegamos entonces a esta invitación que el mismo Emmanuel también nos hace. El Cristo, Jesús, nos concedió la luz del Evangelio para que nuestro análisis no sea frío y oscuro. El conocimiento con Jesús es la claridad transformadora de la vida, dándonos el don de entender el mensaje vivo de cada ser y el significado de cada cosa en el camino infinito. Tenemos el Evangelio en nuestras manos para saber proceder con nuestro hermano, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros hijos, con el compañero difícil en el trabajo, con el vecino problemático, con el compañero en el centro espírita con el que tenemos diferencias. Tenemos el Evangelio para poder resolver todas estas diferencias naturales, por cierto, que tenemos entre nosotros. Y Jesús es ese amigo que nos permite a nosotros ir por ese camino de la manera adecuada. Entonces queda claro, ser indulgente con Jesús nos ayuda a nosotros a engrandecernos moralmente. Y llegamos entonces a una escena muy interesante entre el apóstol Pedro y el Maestro Jesús. Y le dice Jesús a Pedro: si tu hermano pecó contra ti, vete y hazle ver su falta en privado, a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Entonces Pedro se aproximó a él y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando haya pecado contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 veces. Es una respuesta extraordinaria. 70 veces 7 veces es 70 por 7, o sea, 490 veces es que tenemos que perdonar a nuestro prójimo. ¿Ustedes saben por qué Jesús le responde así? Porque Pedro le pregunta con un número y Jesús le dice: te respondo con un número, pero con un número grande, para que entiendas que el perdón no tiene límites. No tiene límites. Y es algo que a nosotros a veces nos cuesta. Por eso,
La invitación del Evangelio es muy clara. Hay que reconciliarse con nuestros adversarios. Hay una necesidad de perdonar. Dice el Evangelio, las palabras de Jesús, ponte cuanto antes de acuerdo con tu adversario mientras estás en el camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez y que el juez te entregue al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último óbolo. La manera más clara de poder comprender este evangelio es a través de la reencarnación. Cuando nosotros no perdonamos, tenemos dificultades con alguien y quedamos en un círculo vicioso de que tú me haces, yo te respondo, tú me haces, yo te respondo, nos va a permitir entrar en un ciclo reencarnatorio de sufrimientos. Y dice Jesús, de allí no vas a salir hasta que hayas pagado el último pesito, centavo, dólar, la moneda que tengamos, hasta que no hayamos pagado la última moneda. Por eso el momento para reconciliarse con el adversario es ahora, porque mañana no sabemos qué pueda ocurrir. Tiago, el evangelista, en una de sus notas del evangelio dice, vamos ahora. No dice vamos hoy. Ustedes han escuchado la expresión que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bueno, no, ya no es así. No dejes para mañana lo que puedes hacer ahora, porque el momento es ahora. Mañana no sabemos si vamos a estar encarnados. Ay, ya vas a hablar de muerte, me dicen algunos amigos. Los espíritas les encanta hablar de muerte. Pero es una realidad. Nadie nos asegura que mañana nos vamos a despertar encarnados. Por eso es importante que nosotros aprendamos a amar a nuestros enemigos. Hay una historia real que yo conocí en Colombia que nos va a permitir comprender la necesidad que hay de perdonar. Mañana estudiaremos con más detalle este tema. Ustedes saben que Colombia ha estado muy marcada a lo largo de su historia por el conflicto armado. Y Colombia siempre estuvo marcada dentro de sus diferencias políticas por revolucionarios, es decir, personas que se alzaron en armas con ideologías políticas de extrema derecha y de extrema izquierda. Entonces, en la extrema izquierda se encuentran los guerrilleros y en la extrema derecha se encuentran lo que en Colombia denominamos los grupos paramilitares. Y esta es una historia de más o menos la primera década del 2000. Estaba el conflicto armado en el país en su punto más álgido. El ejército, tratando de defender a los ciudadanos, se encontraba con conflictos entre los paramilitares y los guerrilleros. Y los más afectados siempre eran los campesinos. Y esta es la historia de una mujer que, estando trabajando en el campo, ve llegar a unos hombres armados, paramilitares. Y los hombres le dicen, usted tiene que hacer esto, esto y esto, o la asesinamos a usted y a toda su familia. ¿Qué hace un campesino en esa situación? Yo hago lo que usted me diga. Ella hizo lo que le dijeron. A la semana vino el otro grupo del otra ala, los guerrilleros, y le dijeron, usted está sirviendo de informante para los paramilitares. Saquen a toda la familia. Sacaron a toda la familia y cometieron uno de los actos más terribles que la historia del conflicto armado ha podido dar. La sacan, la violan delante de sus dos hijos y delante de su esposo. Varios hombres. Luego que la violan, asesinan a sus dos hijos en presencia de los dos padres. Luego asesinan a su esposo y luego, entre comillas, la asesinan a ella. Y digo entre comillas porque en medio de todo queda viva. Ella llega sangrando a un hospital, la ayudan, dura varias semanas en UCI y logra salvarse después de varios meses. Y recordando la experiencia de Viktor Frankl, uno se pregunta, ¿qué puede hacer una mujer violada, que le asesinan a sus dos hijos en su presencia y que asesinan a su esposo y que no tiene a nadie más para poder recurrir? Uno diría, le cayeron las plagas de Egipto, a las 7 le cayeron completa. ¿Qué le pudo haber llevado a un ser humano a hacer un acto tan atroz? Y la mujer dice que empezó
con bastante desgano existencial, a hacer lo que podía, y fueron pasando los años. Y un día, estando en una terminal de transporte terrestre, ve a los hombres que le hicieron todo esto. Y dice que le entró un frío primero, y luego de que tuvo el frío, cogió una rabia y la temperatura se le subió, una ira tenía profunda, porque ahí estaban libres, tranquilos, como si nada hubiera ocurrido a las personas que le habían desgraciado su vida. Y esta mujer, ¿qué podía hacer? Nada. Ella sigue avanzando y un año después de esta experiencia va al médico porque le duele el seno y el médico le dice: usted tiene cáncer de senos. Y uno a este punto de la historia dice: Dios mío, pero ya bájale un poquito, como decía María de la Gracia, ya bájale un poquito ese amor. Bájale un poquito ese amor. La señora con cáncer de mama. La señora ya había perdido esperanza de cualquier cosa cuando conoce a una mujer que conocía de Jesús, una persona que era cristiana, y la mujer le dice: yo quiero saber un poco sobre tu vida. Y le empieza a contar lo que había ocurrido, cómo habían asesinado a sus hijos, a su esposo, la habían violado, que tenía cáncer ahora. Y esta mujer, inspirada naturalmente, le dice: yo sé por qué tienes cáncer de seno. Porque tienes un rencor guardado en tu alma. Y las células de tu organismo están respondiendo a ese resentimiento. Porque las células de nosotros responden, esto es ciencia, responden a nuestras emociones. Ese resentimiento está haciendo que reaccionen y se formen esas células cancerígenas. Y ella dice: bueno, ¿y cómo hago para perdonar? Dice: vas a orar todas las noches, le vas a pedir a Dios que te ayude a amar, vas a imaginarte que es un ser querido hasta que sientas que ese odio se va disipando. Le vas a decir a Jesús: Señor Jesús, este odio que siento hasta estas personas te lo entrego porque me está haciendo mucha carga. Y la mujer, después de varios meses, logró perdonar a sus victimarios y, oh sorpresa, se curó del cáncer. Y la señora dice que no hay un día, porque no volvió a ver a sus victimarios, que no ore por aquellas personas que le hicieron ese daño. Eso es amar a nuestros enemigos. Pero amar a los enemigos es algo muy complejo. Y lo vamos a encontrar en un análisis extraordinario que Allan Kardec hace en el Evangelio según el Espiritismo. Amar a los enemigos no es darle besitos, hacerle así en el cachetico, no. Porque ahí es donde está el problema. Amar a los enemigos es no sentir por ellos odio, rencor o deseos de venganza. Y miren lo que pasa aquí. Uno dice: bueno, esa persona me hizo mucho daño, pero yo no le deseo lo peor, pero me da una rabiecita cuando me acuerdo de lo que me hizo. Entonces, está bien, puede que no sientas un odio acérrimo, no desees vengar, pero el rencor está allí. Es perdonarle sin segundas intenciones e incondicionalmente. Es decir, no hay condiciones. Yo te perdono si tú me pides perdón. No. El Evangelio no dice que tú tienes que perdonar si te piden perdón. No te dicen que tienes que perdonar si la persona hizo o no hizo esto. Jesús es claro: perdonarás a tus enemigos 70 veces, 7 veces. Es decir, sin límites y sin condiciones. No pondremos ningún obstáculo para la reconciliación. Porque yo escucho mucho esta expresión entre espíritas, la he escuchado. Yo lo perdono, pero lo tengo a metros, no lo quiero ver ni en pintura. Pero ya en mi alma yo sané ese problema. Pero ¿cómo así que sanaste y que no lo quieres ver ni en pintura? Cuando utilizamos esas expresiones, algo no está bien. Es desearles el bien en lugar del mal, es alegrarse en vez de afligirse con el bien que les sucede. Dice: oye, eso está muy difícil. Porque yo digo: bueno, te saludo porque me toca. Pero si te va bien, ahora yo me tengo que alegrar también con eso. Más complejo. Es abstenerse en palabras como en acciones de todo lo que pudiera perjudicarlos. Y dice Kardec: cualquiera que haga esto reúne las condiciones del mandamiento: amad a vuestros enemigos. Amar a los enemigos es algo muy profundo y el perdón es vital. Pero les voy a dar un tip que es muy interesante. No se puede perdonar si no se es primero indulgente. No hay forma alguna. Porque para yo perdonar lo que me hicieron, yo tengo que comprender las imperfecciones de mi prójimo. Tengo que entender que así como él se equivocó,
Yo también me puedo equivocar o me he equivocado en otras encarnaciones cuando comprendo que soy un espíritu inmortal. El perdón debe ser sincero. Kardec es muy claro en esto cuando dice que una cosa es perdonar de boca y otra cosa es perdonar de corazón, sin condiciones humillantes. Porque aquí hay otro nivel que también lo he visto entre espíritas. Cuando uno dice, yo lo perdoné, ya yo lo saludo, lo ayudo, pero eso que me hizo fue terrible. Cuando uno hace esa expresión, hay algo que no se ha sanado. Porque perdonar no es olvidar intelectualmente, porque el cuerpo lo va a recordar como nos recordó María de la Gracia. Es olvidar el daño que te hicieron, que no es lo mismo. Tú recuerdas el hecho, pero lo que olvidas es el mal, porque ya no lo ves como un mal. Y ese es el verdadero perdón que nos permite a nosotros liberarnos de esas cargas tan pesadas que nosotros tenemos. Entonces, claro, dice el espíritu de Juana de Ángelis, cuando el amor se expande, el perdón se convierte en un fenómeno natural. Porque al expandirse la afectividad supera cualquier límite impuesto por las convenciones para convertirse en un océano de generosidad. Esa expresión me gusta muchísimo. Un océano de generosidad. Ver un océano, el mar, las playas, ver todas las posibilidades que tenemos de amar a nuestro prójimo. Es algo extraordinario. Y todo aquel que haya tenido la oportunidad de experimentar el verdadero perdón siente gozo en su interior. Y eso es algo que no se puede explicar en palabras. Por eso nosotros, en ese ejercicio de perdonar, también tenemos que pedir perdón. Yo lo aprendí una vez en una conversación que tuve hace muchos años. Estaba joven, ya no estoy tanto. Ustedes creen que estoy joven, pero ya tengo canas. Estaba más joven en ese entonces. Y le pregunté a Divaldo por qué en una época de mi vida tenía unos ataques muy fuertes de unos enemigos espirituales que no me lograban perdonar de algo que le había hecho hacía muchos siglos. Y conversando con él, él me dijo lo siguiente: cada vez que ores, vas a hablarle a ellos con el corazón y le vas a decir, perdónenme porque yo no sabía lo que hacía. Denme la oportunidad de poder brindarles mis manos porque ya yo no soy la persona que era antes. Y yo empecé a hacer ese ejercicio, pero empecé entonces a ver personas que me habían hecho algo y a mí me costaba. Yo las saludaba y todo, pero estaba algo ahí guardado en el corazón. Y yo empecé a reflexionar, ¿cómo mis obsesores, mis enemigos espirituales, me van a perdonar por ese pasado equivocado si yo no soy capaz de perdonar a mi prójimo? Cuando me vean van a decir, quieres perdón, pero tú no perdonas. Entonces, para que nosotros seamos perdonados, tenemos que aprender a perdonar. Pero surge una pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Cómo nosotros podemos perdonar? Eso es tan difícil, pero tan difícil. Y encontramos una autora que no es espírita, Robin Casaryan, que les recomiendo estudiar. Este es un libro espectacular. Perdonar, una decisión valiente que nos traerá la paz interior. Es un libro que no los va a defraudar. Yo este libro lo conocí por una conferencia que escuché de Divaldo Pereira Franco y se me dio por estudiarlo y es un libro espectacular. Una mujer, ella no lo sabe, pero es espírita. Cuando lean el libro, ella no lo sabe, pero es espírita. Y ella dice algo muy importante, el perdón no es un conjunto de comportamientos, sino una actitud, dice ella. No se puede ofrecer un perdón verdadero si se niega o se hace caso omiso de la rabia y el resentimiento. Y esto es importante. Cuando yo voy a perdonar es porque tengo rabia. Porque el peor error que hacemos nosotros es engañarnos. Y utilizamos la expresión, no, ya yo lo perdoné. Porque sentimos en el fondo que perdonar es una actitud de superioridad. Yo lo perdoné y me siento superior porque lo perdoné. ¿Y qué ocurre? Que en el fondo estamos rumiando
y no tenemos la capacidad de perdonar porque no permitimos aceptar que hay algo que no está bien en nosotros. Para yo superar una enfermedad, tengo que reconocer que estoy enfermo. Y esto puede parecer extraño a primera, porque esto lo que está diciendo es, tienes que reconocer la ira, el resentimiento que tienes para poder dar el siguiente paso. No puedes ocultar eso, porque si lo ocultas por un aire de superioridad que realmente es hipócrita, no vas a lograrlo. Entonces, ella nos propone a nosotros trabajar en ese aspecto. Y dice en otra obra, una mujer extraordinaria que publicó un libro que fue un bestseller, La bailarina de Auschwitz, Edith Eger, que desencarnó hace poquito. Ella dice en esa obra, La bailarina de Auschwitz, que sin ira no hay perdón. Y esto es bien interesante. Sin ira no hay perdón. Claro, yo no puedo perdonar. Si yo tengo que perdonar a alguien es porque tengo algo negativo hacia ella. Si no tengo, ¿qué voy a perdonar? No tengo nada que perdonar. Jesús perdonó a sus víctimas, estrictamente hablando. No, a sus victimarios, perdón. No, ¿por qué? Porque Él los comprendía. Pero nosotros sí tenemos esa necesidad. Y ella dice dos cosas importantes. La ira silenciosa nos destruye. Y empezamos a guardar la ira. No voy a reaccionar porque como yo soy un espírita, los espíritas no podemos coger rabia. ¿Ustedes han escuchado eso? Un espírita no puede coger rabia. ¿Quién dijo que no podemos coger rabia? ¿Acaso no sabemos que la rabia, la ira es una emoción básica? Lo que no podemos hacer es desmandarnos de una manera descontrolada con esa emoción. La emoción no nos puede controlar a nosotros. Lo mejor que puedes hacer con la ira es aprender a canalizarla y luego disolverla. Esto es extraordinario. No es que yo me voy a guardar la ira, sino que voy a buscar un canal para que ella se vaya por ahí y luego cuando yo la llevo al punto final la disuelvo. Eso es lo que vamos a hacer con la ira. Lo contrario de la depresión es la expresión. Lo que no sacamos del cuerpo nos envenena y lo que sacamos del cuerpo no nos envenena, pero lo que se queda dentro sí. Entonces, hablar del perdón puede parecer algo teológico, religioso, pero hablar del perdón es hablar de nuestra salud física, emocional, mental, espiritual, porque perdonar es sacar algo que no está bien en tu interior. Es hasta estratégico. Es cargar algo con lo que no podemos convivir. El perdón es liberación y no puede haber liberación hasta que no se concede permiso para sentir y expresar la ira. Con Jesús, estudiando el Evangelio, aprendemos a perdonar. Estando en la cruz, después de haber recibido ultrajes, ¿recuerdan lo que dice antes de desencarnar? Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Él estaba preocupado era por los otros, porque él sabía lo que se avecinaba. Entonces, hay varias preguntas que podemos hacernos y que estoy seguro que les pueden servir. La primera, ¿qué significaría abandonar la lucha con aquel que nos hirió? Tengo un problema con mi hijo, con mi padre, con mi vecino, con mi compañero de trabajo y no lo perdono porque me hizo algo. ¿Qué significaría para mí ya no luchar más? Estoy cansado, no, es que ya estoy cansado, quiero suspender esta lucha. ¿Qué significaría abandonar esa lucha para mí? ¿Cómo podría ser diferente la relación con él? Me gustó el ejemplo que colocó María de la Gracia con la hija, extraordinario. Cuando tú cambias el chip, las cosas cambian por completo. Yo me acuerdo, hace varios años, estaba en un trabajo súper estresante, por eso les digo que Dios me castigó como ingeniero, y estaba en un trabajo y eran como las 10:30 de la noche y yo seguía trabajando, tirando números, calculando, y yo dije, no voy más, ya estoy cansado de este trabajo, no me pagan bien, abusan de mi tiempo. Entonces yo me paro y le digo a mi jefe en ese entonces, le digo, me voy porque ya muy tarde. Y él me dice, ¿por qué te vas? Pero molesto. Y yo miré la hora, 10:30 de la noche, y había entrado a las 7 de la mañana. Y le digo, ¿cómo así que por qué me voy? Porque tengo que compartir con mi familia, tengo que estar bien. Y él me dice, a mí tu familia no me importa. Y a mí la temperatura se me subió como a 42 enseguida. Como a 42, sí.
una fiebre enseguida que me dio. Ya yo era espírita. Y yo cogí una rabia, pero ha sido la rabia número 1 desde mis 37 años de encarnada. Esa ha sido la número 1. Una rabia, pero una cosa que no se imaginan. Cogí una rabia y yo lo quedé mirando y le dije, quítate. Pero yo le dije el quítate con una energía que él dijo, si no se quita, le pego. Y él cuando vio que estaba hablando serio, me dejó ir y yo me fui. Yo llegué a mi casa con una ira impresionante y le dije a mi padre, padre, ayúdame a hacer una carta para renunciar. No voy más con este señor. Y mañana cuando le entregue la carta de renuncia le voy a decir hasta de qué se va a morir. Y yo, espiritismo, no me acordaba absolutamente. Nada, no. Se me olvidó que era espírita. Y mi padre se sentó con paciencia a hacerla, pero cálmate, hijo, tú eres espírita. Y empecé yo a escribir la carta de renuncia y llegué yo en la mañana temprano, llegué como nunca temprano. Y me subo, yo iba con el ímpetu de querer tener ese conflicto con él. Me subo en el ascensor y el ascensor se cierra y se abre. Y cuando se abre, entra él. Y yo dije, nos vamos a matar en el ascensor. Y él me queda mirando, me da un abrazo y me dice, ¿qué más, mi hermano? ¿Cómo estás? Esa fue una lección de vida impresionante. ¿Saben por qué? Porque yo iba con la adrenalina 1000. Y cuando él me abraza y me dice, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué creen ustedes que le ocurrió a mi organismo? Yo quedé como en shock y me bajé. Pero no porque quisiera, fue algo automático. Por eso el tema de cambiar la óptica, de ver qué le puedo decir yo al otro para cambiar la relación, es ciencia. O sea, no es un tema de suponer fantasmagórico, no es ciencia. Cuando él me abraza, como si nada hubiera pasado, se me bajó todo. Y yo quedé bajo. Pero yo empecé a respirar, entré a la oficina, pero ya no tenía la rabia, la ira no la tenía. Se me había ido, yo decía, ¿a dónde se fue? Yo la quería buscar. ¿Dónde estás? No te me vayas. Pero se me había ido la ira, la rabia se me había ido. Y entonces yo entré y le entregué la carta, pero ya el discurso fue diferente. Le dije, me voy porque tengo otras opciones, te agradezco mucho y le agradecí por todas las oportunidades. Y ese jefe se convirtió en uno de mis más grandes amigos dentro de la ingeniería y él recuerda ese cuento y se muere de la risa. Y ese ejemplo, ¿por qué lo traigo? Porque hay que buscar maneras de cómo podemos cambiar la relación con el prójimo y eso nos puede ayudar muchísimo. ¿Cómo me sentiría si pasa eso? ¿Cómo reaccionaría mi cuerpo? ¿Cómo reaccionaría mi espíritu? ¿Y de qué manera sería diferente nuestra vida si nos liberáramos del resentimiento? Yo me imagino eso y eso sería la cosa más espectacular de este mundo. ¿Por qué la cosa más espectacular? Ustedes te imaginan, me calumnió mi hermano del alma. Gracias por haberme calumniado. No te preocupes, yo te comprendo. Me robaron un dinero, mi hermano, no te preocupes, yo voy a seguir trabajando y lo conseguiré por otro lado. ¿Ustedes se imaginan un mundo así? Claro, no estamos haciendo apología a permitir los abusos, es a no conectarnos con lo negativo. Y son preguntas que tenemos que hacernos para poder comprender eso. Dice Juana de Ángelis en una obra que en portugués se llama Lampadario Espírita, la identificación con Jesús es un avance sobre la mazmorra del yo. Utilizando las herramientas poderosas que se encuentran al alcance de la voluntad. No postergues de ese modo el momento de la autosuperación, oportunidad transferida, tarea complicada. Y esto que dice Juan Ángeles aquí es muy interesante. La identificación con Jesús es un avance sobre la mazmorra del yo, pero ese yo es el yo inferior, es el ego del que nos hablaba Carlos. ¿Qué es una mazmorra? Una prisión, una cárcel, un lugar en el que se sufre. Entonces, identificarse con Jesús es liberarse de ese yo inferior para darle paso a un yo superior que Carlos Gustavo Jung y Juana de Ángelis utilizan, que es el self. Es el espíritu con todas sus potencialidades. Cuando Pablo de Tarso dijo, Jesús vive a través de mí, Jesús, ya no soy yo, sino Jesús, quien vive a través de mí, estaba haciendo esto, liberándose de las mazmorras del yo para poder autosuperarse.
A mí la historia que más me parece extraordinaria del Evangelio es la de Saulo de Tarso. Me parece extraordinaria por muchas cosas. A mí me encanta hablar de Saulo, porque fue un tipo que asesinó a muchas personas. No fue solo a una, a varias. Era una persona iracunda, violenta, prepotente. Es lo que uno diría hoy en día un asesino en toda la extensión de la palabra. Y este hombre decide perseguir a los cristianos. Jesús lo sabe, los apóstoles le tienen miedo a él. Y Jesús, cualquiera de nosotros haría una pregunta muy interesante. ¿Quién sería el indicado para cimentar el evangelio de Jesús en la tierra? Pedro, la piedra angular de su apostolado. Juan, el discípulo amado. Y uno puede elucubrar, decir muchas cosas, plantear quién puede ser. Jesús dice, no es ninguno de esos. Ese que está allá persiguiéndome y asesinando, ese es el que lo va a hacer. Y uno le diría a Jesús, pero tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre tomar a una persona que está asesinando a cristianos para cimentar el evangelio en la humanidad? ¿Saben por qué lo hace? Porque Jesús veía en Saulo, como lo dije hace unos minutos, algo que Saulo no veía en él. Y cuando Saulo tiene el encuentro con Jesús, hay algo que a veces se nos pasa inadvertido. Nosotros creemos que se le aparece Jesús, él se cae, queda ciego, va donde Ananías, recupera la visión y listo. Saulo de la noche a la mañana se convierte en un ser espiritual. No. Él dura varios años en el desierto. Esa es la parte que a veces no profundizamos, porque creemos que fue un cambio abrupto, súbito. Sí fue un cambio donde podemos decir que hubo una especie de salto cuántico, pero no fue de hoy para mañana. Él en el desierto empieza a tener varias experiencias. Y yo siempre me preguntaba, pero Saulo, ¿qué fue lo que...? A veces en las oraciones decía, Saulo, Pablo, donde te encuentres, ¿qué fue lo que hiciste en ese desierto para que me des la trampita, para yo hacerla también? ¿Qué fue lo que hiciste en el desierto para lograr transformar tu vida y decir que no eres tú, sino Jesús quien opera a través de ti? El servicio, la entrega, la humildad, la fe. Eso fue lo que hizo y que el espiritismo nos está permitiendo a nosotros lograr. El verdadero espírita, dice Allan Kardec, en el capítulo 17 del Evangelio, es aquel que se reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Esto lo logra alguien que por lo menos está intentando identificarse con Jesús. Cuando nosotros empezamos a reconocer lo que tenemos que mejorar, desde ese momento empezamos a ser verdaderos espíritas. A veces, y esto es un tema de debate, dicen es que verdadero espírita solo es aquel que cumple todo a cabalidad, al 100%, como si ser espírita fuera ser perfecto. Y Kardec es muy explícito cuando dice esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Si hace un esfuerzo para dominarlas, es porque tiene malas inclinaciones. Y en mi centro espírita tengo la oportunidad de dirigir a los jóvenes, al grupo de adolescentes hasta los 20 años, y converso mucho con ellos y me cuentan sus problemas de todo tipo, los problemas sexuales, los problemas de orientación, los problemas de no identificarse con la vida, y muchos empiezan a sentir culpa y a decir es que yo estoy mal, yo como. Siempre les he dicho, el problema no está en tener la mala inclinación, es que vi una mujer y la quise desnudar. No está bien porque no es propio de un espíritu puro de corazón. Pero el problema de fondo no es ese. El problema es qué haces después de que tienes ese pensamiento. Porque yo no puedo negar mi realidad. Si fue lo que construí en el pasado, no puedo hoy por arte de magia decir, no, ya yo no tengo problemas con el alcohol, con las drogas, con esto, con lo uno. Yo tengo que reconocer mi realidad. Reconociéndola y trabajando por ellas, empiezo a superar esas dificultades. Y el Evangelio nos entrega las herramientas. El evangelista Juan tiene una frase también que a mí me apasiona, me encanta, es caminad mientras tenéis la luz para que las tinieblas no os alcancen. Cuando uno va por un camino oscuro, ¿qué es lo que uno busca instintivamente? La luz. Cuando uno va por un camino oscuro, lo que uno busca es la luz. Uno mira hacia arriba, hacia el lado, donde hay una luz para poder ubicarme. Y en este camino que hemos denominado vida, nosotros tenemos una luz.
que es el Evangelio de Jesús. Y en ese camino hay que caminar con cuidado para que las tinieblas no nos alcancen. Y esto es bien profundo, porque yo puedo tener la lámpara del Evangelio iluminándome el camino. Y yo voy caminando con perfección. ¿Cómo la tenemos nosotros? Todos tenemos la lámpara del Evangelio y es una lámpara que irradia con profundidad porque Kardec nos permite que esa lámpara irradie con mayor claridad. Pero a veces en el camino puede que diga, voy a dejar la lámpara porque vi otra lucecita por allá pequeña. Y cuando voy a buscar la lucecita pequeña, dejo la lámpara real. ¿Qué ocurre? Me pierdo en la oscuridad por una lucecita pequeña. Y esa lucecita pequeña puede hacer que me quede en la oscuridad sin saber dónde me encuentro. Por eso no es suficiente decir, soy espírita, no es suficiente. Yo tengo el conocimiento, tengo la gran oportunidad de comprender que soy un espíritu inmortal. Tengo una gran oportunidad, pero debo tener cuidado poniendo en práctica el mensaje del Maestro Jesús. Porque a veces nos sentimos así, con miedos. Tenemos dudas, sentimos que nos estamos ahogando en el mar de las preocupaciones. Ustedes recuerdan esa escena, ¿cierto? Del Maestro Jesús con Pedro. Y una vez más, yo me coloco en el lugar de Pedro. Imagínense la barca muy pequeña, no es muy sofisticada, las olas moviéndose, tormenta, el mar bravío, y de la nada se me aparece la figura de Jesús y me dice, ven. Yo no sé si ustedes caminarían, pero yo lo pensaría 2 veces. ¿Cómo así? Pero cuando me doy cuenta que es Jesús, digo, voy. Pero uno va con miedo porque uno dice, yo hasta ahora no he visto a nadie caminar sobre las aguas. Eso fue lo que pensó Pedro. Y es natural. Y Pedro piensa eso y empieza a caminar con miedo. Y Jesús le dice, no te preocupes que yo estoy aquí. Y él va y empieza, pero las dudas, los temores hacen que él vuelva otra vez y sucumba. Y eso nos pasa a nosotros. Y el mayor ejemplo que nosotros podemos tener de lo que es estar en un mar bravío sin temer es Allan Kardec. Allan Kardec es la figura que nos permite a nosotros poder comprender con mayor claridad a Jesús. Me gustó lo que dijo María de la Gracia, Jesús está por encima de todo. Antes de Kardec está Jesús, evidentemente. Pero Kardec lo que hace es acercarnos a Jesús. Cuando estudiamos a Kardec, nos acercamos a Jesús. Y Viana de Carvalho tiene una expresión que me encanta de Kardec, hablando del conquistador indómito, cuando dice, como un nauta seguro, contempló los piélagos del mar tumultuoso y en la barca de la fe razonada avanzó sin miedo a la tormenta hasta que ancló en el puerto de la certeza inquebrantable. Eso es espectacular. La barca, así como la que estamos viendo ahí, la barca de la fe razonada. Es la fe de la que nos habló María de la Gracia. La barca de la fe razonada. Con un barco así, no que se venga cualquier tormenta, yo no tengo miedo. Y dice, cuando nos subimos en esa barca, anclamos en el puerto de la certeza inquebrantable. Por eso yo sé, no creo, sé que soy un espíritu inmortal. Sé que la vida continúa y sé que estoy destinado a conquistar la felicidad, a pesar de las situaciones difíciles que experimente. Y hay una experiencia que me marcó mucho en mi vida hace varios años, porque yo me considero una persona que ama profundamente las obras de Juana de Ángelis. Ustedes han escuchado la expresión Messi lover, los que aman a Messi, los bicho lover, los que aman a Cristiano Ronaldo. Pues bien, yo soy un Juana lover. O sea, yo soy un Juana lover. Yo tenía una novia años atrás que cuando iba al centro espírita, ya no era espírita, ella también me dejó, pero yo no le canté la canción de que le caiga un rayo, le pase un carro y un tren. Yo no se la canté por si de pronto se lo llegaron a imaginar. Yo no le canté esa canción, no crean, no. No. Entonces, ella
me veía que yo cumplía todas las actividades, porque tenemos actividades todos los días y yo tengo responsabilidades todos los días en la institución espírita. Y ella un día, un poquito antes de que me dejara, me hace una pregunta de esas preguntas que hacen las mujeres, que son preguntas difíciles. Me queda mirando y me dice, yo te quiero hacer una pregunta y quiero que me respondas con el corazón. Yo, sí, claro, amor, dime. Le dije amor para bajarla. Y ella me queda mirando y me dice, ¿a quién amas más tú? ¿A Juana de Ángelis o a mí? Y yo le dije, pero ¿cómo me haces esa pregunta si son dos cosas diferentes? No, ya no me respondas. Ya tu respuesta me quedó clara. Y me dejó, efectivamente. Entonces, yo me he considerado siempre un estudioso de las obras de Juana. Me encanta la propuesta psicológica que Juana entrega. Y estaba viviendo una situación muy difícil, muy compleja a nivel personal hace años. Y yo en mis oraciones hablo mucho con mi guía espiritual. Yo siempre que tengo la oportunidad de decirlo, les digo a las personas, hablen con su guía espiritual. Háblenle, yo le hablo, le digo y le pido perdón. Yo sé que no te la estoy poniendo fácil. Yo sé que te tienes que estar desesperando un poquito conmigo. Yo le hablo, yo le digo, tengo una comunicación. Yo lo siento, no tengo una mediunidad ostensible, pero yo lo siento. Y siento cuando me responde en momentos específicos de la vida. Y yo le pedí a él, ayúdame a encontrar en las obras algo que me pueda servir, un mensaje. No quiero un mensaje mediúnico, no estoy pidiendo mediunidad, solo un mensaje que yo pueda reflexionar bien. Y yo esa noche tuve un sueño y yo me vi con menos edad en una casa que viví cuando estaba pequeño. Yo viví en un hogar que tuvo muchas situaciones difíciles a nivel económico. Y era una casa muy humilde en la que viví cuando tenía unos 12, 13 años. Y yo me vi en esa casa. Yo veía la casa, la pobreza en la que viví. Ya casi había recordado esa experiencia que había tenido. Y yo entré y empecé a sentir el dolor que estaba experimentando por una experiencia personal. Y entonces yo vi en la pared, en una pared que no estaba repellada, vi la imagen de una cruz. Y yo vi la imagen de la cruz y yo dije, cruz, yo no soy religioso, ¿no? ¿Esto qué es? Y yo vi la cruz, pero yo veía que la cruz tenía una luz y la cruz hacía así. Y he visto, es una ideoplastía seguramente, la figura de Chico Xavier. Y en esa figura ideoplasmática de Chico yo escuché una voz que me dijo, mira la cruz atentamente. Yo empecé a mirar la cruz y esa misma voz me dijo, te voy a regalar un mensaje de mi amiga Juana de Ángelis. Cuando te levantes vas a abrir el libro tal, en el mensaje tal, y lo vas a estudiar. Y la experiencia fue tan impresionante que yo me levanté y me acordé con perfección el libro y el mensaje. Fue preciso. Y el mensaje era el siguiente. Jubilosamente carga tu cruz invisible y mantén la certeza de que si la conduces con amor, sus dos penosos maderos se convertirán en alas de luz que te elevarán desde este mundo desapacible hacia las regiones de felicidad. Llené como 2 baldes de lágrimas, llené cuando leí ese mensaje. Porque muchos en medio de las situaciones difíciles que vivimos decimos, ¿cómo puedo yo avanzar con la cruz? Esa cruz bien cargada, así como se ve en la imagen, son alas de luz. La situación que aparentemente canta para que estemos mal es una oportunidad que Dios nos está dando para crecer. A Jesús hay que verlo no como un Jesús crucificado, sino a través de su vida, de sus ejemplos. Jesús, a través de la doctrina espírita, se encuentra más vivo que nunca. Y Emmanuel nos entrega una reflexión con la que voy a ir finalizando ya este estudio. Estudiando los 4 evangelios que constituyen testamento de luz, somos, cada uno de nosotros, invitados a ser el 5º evangelio inacabado, pero vivo y actuante. Escribiéndolo con nuestros propios testimonios
a fin de que nuestra vida sea una revelación de Jesús, abierta a la mirada y al aprecio de todos, sin necesidad de utilizar muchas palabras en la advertencia o en la predicación. Es espectacular. Estamos invitados a hacer el quinto evangelio, pero vivo a través no de nuestras palabras, sino de nuestros actos. Esa es la invitación que el Maestro Jesús nos hace. Y nos preguntamos, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde se encuentra el Maestro? Es una de las preguntas que la humanidad más se hace. ¿Será que Jesús se encuentra distante, en un lugar muy apartado de la creación? Y hay una historia con la que voy a finalizar que León Tolstoy narra y que, acomodada en ciertos aspectos, nos va a permitir comprender dónde se encuentra Jesús. Tolstoy relata que un hombre en la Rusia del siglo XIX se encontraba sumido en una serie de problemáticas económicas. El hombre se encontraba supremamente angustiado y en una noche cualquiera se sentó en una mecedora y empezó a pensar dónde estaba Jesús ante los problemas que padecía. Y este hombre, muy preocupado, empezó a decir: Señor, hoy más que nunca necesito que me visites. Y en medio de esa oración el hombre se desdobló y desdoblado ha visto una imagen muy particular, la figura del Maestro Jesús que se le acercaba. Y cuando el hombre ve a Jesús le dice: Maestro, has escuchado mis plegarias, necesito que me visites porque no puedo más con las situaciones difíciles que padezco. Jesús lo queda mirando, le sonríe y le dice: hoy te visitaré. Así que está muy atento. El hombre se despierta y dice: el Maestro me va a visitar hoy por fin. Voy a recibirlo como se lo merece. Va, llega a la cocina, encuentra que todos los platos se encuentran vacíos. Llega, mira qué encuentra y lo único que encuentra en la cocina son 3 papas. Aquí las papas son conocidas, ¿cierto? 3 papas. Y el hombre dice: ¿cómo puede ser? Hoy, justamente hoy que el Maestro Jesús me va a visitar, solo tengo 3 papas para ofrecer. Pero bueno, él las limpió, les colocó sazón para decir por lo menos que sea una papa sazonada. Y esperaré al Maestro. Y el hombre se sentó una vez más en la mecedora hasta cuando alguien tocó en la puerta. Cuando abre, es un hombre de la calle, desesperado, pidiéndole de comer. Y él lo ve, el hombre indigente, sufriendo, y dice: pero no puedo. Tengo solo 3 papas para poder ofrecérselas al Maestro. No. Pero el hombre se compadece de la situación del hombre de calle. Y el hombre le dice: tengo mucha hambre, no he podido comer desde hace mucho. Y él, al ver la situación, dice: bueno, le voy a dar una papa y me quedan 2. Va y le entrega su papa y se sienta otra vez a esperar al Maestro Jesús. Y han pasado varias horas y otra vez, esta vez sí tiene que ser Jesús, dijo. Y cuando abre la puerta, se encuentra a un anciano. Un hombre avanzado en edad diciendo que tiene mucho frío y no ha comido nada. Él le presta un saco para cubrirlo y dice: pero de comer no, me quedan 2 papas, ya perdí una y Jesús dijo que me iba a visitar hoy. Pero el abuelito le dice: tengo mucha hambre. Y él dice: bueno, será darle otra papa y me quedo con la última. Va, le lleva la papa y el hombre se va y se sienta de nuevo. Pasaron varias horas, ya eran avanzadas, la noche estaba avanzada, y cuando abre la puerta dice: tiene que ser Jesús sí o sí porque nada más me queda una papa. Y cuando abre la puerta es una mujer con 2 niños que no han podido comer nada. Y dice: no puede ser. Me van a quitar la última papita, dijo.
Y la mujer le decía que sus hijos no habían podido comer nada, que tenían frío, y él lo piensa, lo medita, va, regresa. No, pero después no voy a tener nada que darle al maestro. Pero cuando ve a los dos niños padeciendo de hambre, decide entregarle la última papa que tenía. Y se sienta de nuevo y espera, y las horas pasan, y las horas pasan, y en un momento dice, Jesús no me va a visitar. Seguramente supo que lo único que tenía para ofrecerle se lo dio a otros. Y el hombre se quedó otra vez dormido en la mecedora. Y el hombre se desdobla y una vez más ve al maestro y ve al maestro llorando. Y él se arrodilla y le dice, maestro, perdóname, porque yo estaba preparado para recibirte hoy. Pero llegó un hombre de la calle, un anciano y una madre con sus dos hijos. Y no tuvo otra opción sino darle lo único que tenía. Perdóname, porque yo sé que no viniste a visitarme porque no tenía nada que ofrecerte. Y Jesús lo mira y le dice, hoy te vine a visitar a través de un mendigo, de un anciano y de una madre con sus dos hijos. El hombre se levanta, abre el Evangelio y encuentra el pasaje que dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me diste ropa para poder abrigarme. Jesús, mis queridos amigos y compañeros, se encuentra en todos y en todo. Jesús está en el hijo, en el padre, en la madre, en el vecino, en el jefe, en el empleado, en la persona que vemos en la calle, en el que hace el aseo, en la señora que nos ayuda con los oficios. Jesús está en todos. Por eso, siempre que pienses en Jesús, gira tu mirada y mira a tu próximo y ahí lo encontrarás. Muchísimas gracias a todos por su atención. Es el momento en que todos queremos darle un abrazo a nuestro querido, ¿no? José Cueto. Un fuerte aplauso, por favor. Muy sensibilizado, no tengo palabras para expresar lo que siento después de esta presentación. Tuve la dicha, yo conocí de nuestro querido José Cueto, pues como muchos, en internet, ¿no? Buscando alguna referencia para tratar de estos temas. Y me encontré la primera presentación de él, entre muchas que están, que lo pueden encontrar, ¿no? Jesús y tú, me impresionó. Pero estar aquí presente y verla, sentirla, no hay palabras para explicarlo. Así que mi agradecimiento enorme contigo, querido José Cueto, porque has puesto un broche de oro en nuestro Congreso Espírita en este primer día de jornada. Muchas gracias. Y si tuviera que hacer un resumen, me ponen problemas enormes, porque mi esposa ya me llamó la atención, miraba que escribía y escribía y escribía, ¿no? Y llevaba 3 páginas, ¿no? Y ya dejó de ser un resumen. Y no pretendo ya abusar de su generosidad. En los mejores minutos, créanme que hemos invertido de extendernos de nuestra jornada, ¿no? Pero si lo tendría que resumir en las últimas expresiones, ¿cómo nos acercamos a Jesús? Y nos los vuelve a repetir tan claro, ¿no? Como Jesús entendía la caridad, benevolencia, no cuestionar, sino servir en todo momento, indulgencia. ¿Por qué no vemos en los que nos equivocan, en los que se equivocan como si fueran nuestros seres queridos? Perdón. ¿Cuál es el momento de perdonar? Es ahora. El momento de reconciliarnos es ahora.
Reconozcamos nuestra realidad para superar nuestras dificultades. Caminemos con la luz del Evangelio de Jesús para que las tinieblas no nos alcancen. Conozcamos a Kardec a través de la fe razonada para acercarnos y conocer más a Jesús. Aprendamos a cargar nuestra cruz, preparándonos para ingresar en las regiones de felicidad. Y como Él ha concluido, Jesús está en todo y en todos y en cada uno de nosotros. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Pues bueno, giremos la mirada y lo encontraremos en el próximo, que está en nuestras casas y que posiblemente hoy nos está esperando.